tal? ¿Cómo están? Es un gusto nuevamente poder compartir con ustedes este tiempo junto a la palabra de Dios. Así que vamos a iniciar con el estudio de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de Levítico capítulo 14. Continuamos con nuestra serie de verdaderos adoradores basada en el libro de Levítico. Así que te invito a que me acompañes en una oración. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Oramos. Bendito Padre Celestial, te agradecemos en esta hora la oportunidad que nos das de compartir este tiempo juntos. Gracias por tu palabra, gracias porque es viva y eficaz y porque aún ella tiene toda la autoridad para decirnos lo que tú quieres hablar a nuestro corazón. Gracias te damos en esta hora y te pedimos que hables a nuestro corazón, que nos muestres verdades importantes, que realmente podamos ser diligentes en aplicarla a nuestra vida. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos al capítulo 14 del libro de Levítico. Me gustaría leer los primeros versículos para que podamos entrar ahí en el contexto del capítulo, así que te invito a que me acompañes con tu Biblia. Dice entonces en Levítico, en el capítulo 14, el versículo 1, dice: Y habló Jehová a Moisés diciendo: Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él y que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Hasta ahí vamos a dejar la lectura en este momento y vamos a recordar rápidamente que cuando está escribiendo Moisés este libro de Levítico, lo hace previo a que el pueblo de Israel entre a la tierra que Dios les había prometido, y está haciendo una narrativa o está recordándole al pueblo de Israel lo que sucedió, cómo fueron los acontecimientos y cómo Él les entregó la ley. Recordamos que en este libro de Levítico la frase principal tiene que ver con la santidad a Jehová. El que no es santo no puede adorar a Dios. Recordemos también que Dios estaba prometiendo al pueblo de Israel que moraría en medio de ellos. Por eso era la construcción del tabernáculo al final, los últimos capítulos de Éxodo y los primeros capítulos de Levítico. Comienza hablando de todo lo que tenía que ver con la preparación ceremonial para que las personas participaran de la adoración hacia Dios. Así que vamos a llegar a este capítulo 14, entendiendo, ya viendo que se habían establecido algunos rituales como sacrificios en los primeros capítulos, la institución de los sacerdotes, la consagración de ellos, y ahora estamos en una etapa donde Dios estaba dándole las instrucciones en relación a la pureza. Vimos en capítulos anteriores todo lo que tenía que ver en relación a el cuerpo, la piel que estuviera apta. Vimos sobre los alimentos en primer lugar. Después vimos en cuanto a la costumbre de las mujeres en relación a su periodo menstrual. Y también vimos el capítulo pasado en relación a la lepra en la piel de las personas, pero también en la ropa. Hoy llegamos a un capítulo muy interesante donde cerramos esa parte. El capítulo 13 y el capítulo 14 hablan de la lepra, y el capítulo 14 cierra, pero hablando de un aspecto interesante que a mí me llamó mucho la atención, porque en ninguno de estos dos capítulos se habla en cuál tenía que ser el procedimiento para que la persona fuera sanada o para que ellos se curaran. Sin embargo, lo que sí vemos en la Escritura, en estos capítulos, cuáles eran las instrucciones que el Señor estaba dando para aquellos que ya se habían sanado y que ahora querían volver a reincorporarse a las actividades que tenían en el pueblo de Israel, pero también al servicio de adoración. Ahora, ¿cuál era el procedimiento para que ellos pudieran ser aptos para presentar adoración delante de Dios? Así que vamos a avanzar y vamos a ver ahí en la Escritura que, yo coloqué como título a este capítulo:
piel y casa limpias. Si bien el capítulo anterior estuvimos hablando sobre la piel y sobre las telas o la ropa, hoy va a hacer referencia y va a mencionar también acerca de lo que son las casas. Ahora, pregunta interesante. ¿Por qué va a hablar de las casas si en ese momento ellos habitaban en tiendas? Bueno, lo vamos a entender un poquito más adelante cuando lleguemos ahí a los capítulos relacionados a este tema. El propósito del capítulo 14 lo encontramos en los últimos versículos, que prácticamente a partir del versículo 54 hasta el versículo 57, es un capítulo bastante largo, y dice el propósito así: esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de tiña, y de la lepra del vestido y de la casa, y acerca de la hinchazón y de la erupción y de la mancha blanca. Versículo 57 dice: para enseñar cuando es inmundo y cuando limpio. Esta ley es tocante a la lepra. O dice, esta es la ley tocante a la lepra. Me pareció muy interesante esa última parte del versículo, o la última parte de estos versículos, cuando comienza el versículo 57, dice, para enseñaros qué es lo limpio y qué es lo inmundo. Sin embargo, el capítulo tiene como propósito, este capítulo 14, que el pueblo recibiera las instrucciones necesarias para que cuando una persona fuera sanada de la lepra en su piel, o también cuando hubiera lepra en su casa, supieran cómo manejarse y cuáles eran los procedimientos. Ahora entonces vamos a pasar al bosquejo de lo que sería nuestro estudio en el día de hoy. Y en este bosquejo yo lo dividí en 3 partes que son, creo, importantes para poder tener en cuenta, o los temas principales que podemos encontrar aquí. Y en primer lugar vamos en el versículo 1 a encontrar cuál es la instrucción. ¿Quién habló? ¿Quién está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Para quién está hablando? ¿Y qué es lo que quiere decir? En segundo lugar vamos a encontrar la ley para el leproso cuando se limpiare. Esto es a partir del versículo 2 hasta el versículo 33. Y a partir del versículo 34 hasta el versículo 57 encontraremos, o más bien hasta el versículo 53, encontraremos qué sucedería o qué procedimiento tenía que seguirse cuando la lepra se presentara en alguna parte, alguna pared de la casa que ellos estuvieran ocupando. Ahora sí, entonces vamos a avanzar en lo que es este capítulo y vamos al primer versículo, y dice así la escritura: y habló Jehová a Moisés diciendo. Esto nos marca un punto importante. Es ahí que tenemos ahí, está uniendo y está mostrándonos que es todo un seguimiento, y aunque ya lo miramos en el propósito del capítulo, o en el propósito de esto, leyendo el versículo 54 hasta el 57, donde se cierra este concepto, pero venía unido también a estas leyes, o de alguna manera estos procedimientos y estas indicaciones que Dios les había dado al pueblo de Israel para que ellos cuidaran de su vida y estuvieran puros, limpios y aptos para presentar la adoración delante de Dios. Ahora, ¿quién está hablando? Está hablando aquí Jehová. Ahora, ¿y qué es lo que Jehová está diciendo? ¿Qué es lo que nos está tratando de decir? ¿A quién le está hablando? Bueno, está hablando directamente a Moisés, y Moisés tenía que ahora dar la indicación al pueblo en relación a qué es lo que tenía que seguir. Me pareció muy interesante, no encontré muchas referencias en cuanto a esto, pero en el capítulo anterior comienza diciendo: y habló Jehová a Moisés y a Aarón. Pero en este capítulo solo está hablando que Jehová habló a Moisés. Y muy interesante porque en el capítulo 15 comienza también el capítulo en el versículo 1 diciendo: y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo. Bueno, no encontré muchas referencias, pero lo que sí puedo encontrar es quién está hablando, a quién le está hablando y qué indicación le está dando. Entonces vamos a ver, vamos a avanzar y vamos ahora a ver aquí, a partir de estos primeros versículos, aunque el capítulo es bastante largo, voy a tratar de hacer la lectura y después lo voy a explicar en un pequeño diagrama que hice ahí
para que podamos tomarlo en cuenta y entonces buscar algunas cosas que son importantes también para tenerlas en cuenta. Entonces vamos al versículo 2 y dice así: ¿qué es lo que Dios le quería decir al pueblo de Israel? Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes, y después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Vamos a parar hasta esta parte y vamos a explicar de alguna manera, y yo coloqué un pequeño diagrama, ahora te va a aparecer aquí en la pantalla, y en este diagrama quiero explicar de una manera rápida lo que estaba sucediendo y mencionar algunos puntos que son importantes. Como vimos en el estudio de la semana pasada, el sacerdote no es que estaba ocupando un lugar de médico o como doctor, sino más bien él estaba regulando y él estaba viendo observando cuando había lepra en las personas. Ahora, este momento, vamos a ubicarnos, recordamos en los últimos versículos del capítulo anterior, que el leproso, aquel que era declarado leproso, tenía que estar fuera de la ciudad, en un lugar especial y específico, para no contaminar a los que estaban cerca de él. Y dijimos que esto traía tal vez muchas consecuencias, tanto físicas como tal vez espirituales y emocionales. Sin embargo, la gente tenía que entender que esto era parte de lo que Dios en su soberanía estaba permitiendo en la salud del pueblo. Y ellos tenían que tener cuidado, y ahora la instrucción era seguir con mucho cuidado lo que Dios les estaba diciendo en esto. Ahora, no vemos en estos capítulos cuál es el remedio o cuál es la cura para la lepra. No se menciona en ningún momento. Pero sí lo que podemos ver ahora es que había una persona que ya había sido sanada de la lepra, o cuando viene alguien que había sido sanado de la lepra, ¿cuál era el procedimiento ahora? Ya había sido sacada, alejada de las personas, alejada de la comunidad, alejada de la comunión, y ahora ya se había limpiado. ¿Y cómo podía ser restablecida? No solamente en su comunión, entre el grupo de personas, entre la comunidad, sino también cómo ahora iba a reintegrarse y iba a ser restaurada su vida de adoración delante de Dios. Entonces, esto es lo que encontramos, y vamos a ver que en el versículo 2, entonces, dice que la persona tenía que acercarse hacia el campamento, y entonces, tal vez con algunos amigos, algunos familiares, mandar traer al sacerdote. El sacerdote entonces en el versículo 3 dice que saldría del campamento, porque todavía no estaban seguros que realmente la persona estaba limpia, y entonces revisaría a la persona, la estaría observando, y si él viera que ya su lepra se había sanado, recuerden que había indicaciones específicas que vimos en el capítulo anterior. Y ahora entonces iba a haber un procedimiento. ¿Cuál era el ritual para entonces poderse purificar y entonces ya reintegrarse en primer lugar a lo que tenía que ser su comunión con las demás personas? Vemos que el sacerdote le hacía traer en el versículo 4 2 avecillas, ¿verdad? Podría ser un palomino, podía ser unas tórtolas, las que estaba pidiendo ahí el sacerdote, que eran aves comunes, aves que podían encontrar en cualquier lugar, pero que implicaba ahí, pues de alguna manera, dedicar el tiempo para hacerlo. Tenían que traer también, dice ahí, un pedazo de grana, y esto era un listón o un pedazo de tela de color rojo, por eso le llamaban grana, por el color, y también dice que tenía que traer un pedazo de madera de cedro, aunque me resulta muy interesante porque investigando,
en el lugar en el cual se encontraban, recordamos, era en medio del desierto de Sinaí. Y era un lugar complicado para que crecieran los cedros. En realidad, cuando la Biblia se refiere al cedro, específicamente, cuando hablamos de la madera roja, dura, tiene que hacer referencia a cedro del Líbano. Este cedro al que se refiere aquí es, digamos, también como fue en la palabra lepra, que era una palabra genérica en relación a las enfermedades de la piel. También aquí podemos encontrar que esta palabra cedro es una palabra genérica para diferentes tipos de madera, pero que tenían una característica especial y era su resistencia. Ahora, en realidad, lo que en el contexto podemos conocer acerca de este tipo de madera era principalmente, o a lo que le mencionaban cedro, era a un árbol o a un arbusto grande, o un pequeño árbol, digámoslo así, que es el enebro. Y el enebro tenía como característica que salía entre las rocas, ahí de las montañas, y de esa manera podía crecer, y era una madera muy resistente. No se secaba fácilmente, ocupaba poca agua para poder crecer y mantenerse. Así que el enebro, en realidad, lo que los historiadores dicen y algunos comentaristas, incluso en algunas traducciones, se menciona que no era cedro, sino más bien era enebro. Sin embargo, en la traducción de la Reina Valera 1960 se traduce como cedro, como un nombre genérico. Pero también dice que tenían que traer hisopo. Y para mí era muy interesante, bueno, ¿qué es el hisopo? El hisopo es una especie de hierba muy similar o muy parecida a la planta de la lavanda. No sé cuántos de ustedes tengan la oportunidad de conocer a la lavanda. Nosotros tenemos una lavanda en casa y es una planta que crece sobre todo en zonas desérticas, pero el hisopo especialmente tenía algunas características muy interesantes, porque era una especie de arbusto, de planta, que podía absorber rápidamente o se podía impregnar rápidamente del agua, pero era usado de diferentes maneras y muchas veces no solamente con fines aromáticos, sino también con fines medicinales. Lo ocupaban en la antigüedad, el hisopo, para hervirlo, hacer infusiones y poder curarse de la tos, por ejemplo. Otra de las cosas que tenía como cualidad o característica el hisopo es que era un antiséptico natural y esto se utilizaba muchas veces para las infecciones en la piel. Ahora, en realidad no sabemos si, porque ya está hablando aquí de que la persona tenía que traer hisopo y no está hablando para un tratamiento en su piel, sino para el procedimiento que a continuación quiero explicar. Entonces, el versículo 5, el sacerdote mandaba que degollaran el ave y que su sangre la pudieran derramar sobre un vaso de barro. Ese vaso de barro iba a contener agua corriente, dice el texto, y la idea es que era agua de una cisterna, o más bien agua de un manantial o un río, y no tanto agua de un lugar estancado. La idea es que podía mantener su pureza cuando el agua estaba corriendo, ¿sí? Y el riesgo se corría de que si quedaba estancada el agua, entonces el agua podía pues infectarse o podía corromperse, podía pudrirse. Entonces, esta es la idea o el concepto de que tenía que ser agua corriente, agua que estuviera renovándose constantemente. Tomaban desagua en ese vaso, se colocaba ahí, entonces se degollaba el ave y se colocaba la sangre ahí. Ahora, esto nos da a entender que o la sangre del ave no era suficiente, no era mucha. Recordemos que cuando se degollaban estas aves y se ofrecían en sacrificio, lo único que se podía hacer con su sangre era untarla ahí sobre el altar del sacrificio, pero ahora lo que está diciendo es que tenía que ser colocada en ese vasito y después el sacerdote lo que iba a hacer era tomar el hisopo, tomar la madera de enebro, tomar la grana y hacer como una especie de hisopo grande,
como lo que hoy nosotros sí conocemos como hisopo, ¿verdad? Y eso entonces iba a ser colocado, iba a ser mojado con el agua que estaba en el vaso, con la sangre de esa avecilla, de ese palomino, y entonces el sacerdote rociaría 7 veces a el enfermo que había sido sanado de la lepra. Y a mí me resulta muy interesante, y algunos comentaristas dicen que ¿por qué eran 7 veces? Bueno, el 7 siempre en la escritura ha marcado la perfección. Y la idea es que esta persona vuelva a estar en un estado perfecto delante de Dios, un estado de una perfecta comunión con Dios y un estado de perfecta salud. Ahora, la idea es muy interesante porque si recordamos, en la escritura encontramos que en Segunda de Reyes, si quieren vamos a observar ahí, Segunda de Reyes capítulo 5, encontramos la historia de un hombre sirio que había sido leproso, Naamán, ¿recuerdan? Lo mencionamos la semana anterior en relación a uno de los ejemplos que encontramos en la Biblia de una persona con lepra. Aunque en este contexto está hablando en relación a que él iba a ser sanado y él estaba desesperado por su sanidad. Y entonces buscan al profeta Eliseo y Eliseo le da la indicación que él tenía que sumergirse en agua corriente, ¿se acuerdan? Que era en el río, ahí Jordán. Y se tenía que sumergir, ¿cuántas? 7 veces. Ahora, esto de alguna manera indicaba la perfección, tenía que ver con Dios y finalmente que Dios en su soberanía es quien hace su obra para limpiar la enfermedad y para curar a las personas. No era tanto el aspecto de que se lavara, sino que él fuera obediente. Ahora, todo esto está relacionado al mismo aspecto que estamos mirando el día de hoy, que nosotros debemos de alguna manera ser obedientes a las instrucciones que Dios nos da. Vamos entonces a avanzar y vamos a ver que terminando de él haber sido rociado con esta agua mezclada con sangre por 7 veces, entonces soltarían la otra vecilla, la segunda vecilla, y esto habla acerca, tiene una relación muy interesante en cuanto a la libertad que un ave puede tener. Y el ave era liberada, el ave se iba, y de esta manera era un símbolo de que la persona que había tenido lepra ahora estaba libre de la enfermedad y ahora estaba en libertad para poder ahora volar a donde él quisiera. Esa es la idea, que él pudiera ahora ingresar también ahí a la comunión con las personas dentro del campamento. Y después dice la escritura ahí en el versículo 7 que el sacerdote dice que él declararía limpia a la persona. Ahora, esto era algo importantísimo. Tal vez estas palabras que el sacerdote emitía cuando declaraba limpia a la persona eran las palabras más esperadas que un leproso podía tener en mente. Y ahora puedes entrar y tener comunión con las personas, con tu familia y con todos los demás que están ahí. Ahora, él podía entrar entonces ahora al campamento. Sin embargo, no podía habitar en su tienda. Ahora vamos a ver qué es lo que continúa diciendo el texto. Así que vamos al siguiente texto, versículo 8, y dice, el que se purifica lavará sus vestidos y regirá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y el 7º día traerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. El día 8º tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año, sin tacha, y 3/10 de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un log de aceite. Vamos a parar hasta ahí en el versículo número 10. Y vamos a ver que para un leproso era importante el ser declarado limpio, aunque todavía no podía integrarse. Ahora vamos a ver lo que continuaba, pero ya era un paso importante escuchar esa palabra que era declarado limpio. Ahora, en relación a eso, esto era algo que marcaba por mucho tiempo a las personas.
Recordamos ahí en Mateo, prácticamente al final del libro de Mateo, en el capítulo 26, ahí por el versículo 6, Jesús va a Betania y comparte y pasa un tiempo en casa de un hombre llamado Simón. ¿Y se acuerdan cómo era el calificativo que tenía este hombre Simón? El leproso. Este hombre probablemente había sido uno de los que habían sido sanados por Jesús. En lo que encontramos en los primeros capítulos de los evangelios, que vamos a mencionar un poquito más adelante, probablemente este hombre leproso había sido sanado entonces por Jesús y en gratitud él había invitado a Jesús a estar en su casa. Ahora, eso es una posibilidad, es muy probable. Sin embargo, lo que quería resaltar en relación a este pasaje es que para un leproso iba a ser complicado, porque sería recordado por mucho tiempo como alguien que había tenido lepra. Ahora, esto nos enseña también de alguna manera que la lepra no es imposible de ser curada. La lepra se puede curar. Sin embargo, como mencionamos en el estudio pasado, llevaba un proceso muy largo para ser sanada. Ahora vamos entonces a explicar que después de que era declarado limpio, vamos a poner otro diagrama pequeño y vamos a explicar lo que sucedía acá. Dice que él tenía que, en el versículo 8, primero tenía que él lavar sus ropas, tenía que rasurarse todo su cuerpo, ahí pasarse navaja por todo el cuerpo, se tenía que lavar, bañar él todo con agua y entonces esperaba 7 días. Después de esos 7 días se volvía otra vez a rasurar todo su cuerpo para que de alguna manera se pudiera manifestar que no había brotado nuevamente la lepra, que estaba totalmente limpio. Y esto me hace pensar mucho en relación a que a veces sí es importante el testimonio que nosotros podemos dar en relación a lo que ha pasado en nuestra vida. Aquí de alguna manera, cuando una persona es limpia o era limpia de la lepra, tenía que manifestar y dar testimonio y dar de alguna manera evidencia de que realmente estaba limpio. Cuando nosotros somos limpios de nuestro pecado, creo que también es importante que podamos dar un testimonio de una vida nueva, de un cambio en nuestra vida. Que no haya evidencias que puedan mostrar que aún estamos siendo dominados por el pecado en nuestra vida. Entonces continuamos y dice que una vez que él había nuevamente, se había rasurado todo el cuerpo, lavado sus ropas, se había bañado, entonces al 8º día él vendría con el sacerdote nuevamente y tendría que presentar ahí para el sacrificio 3 elementos, bueno, más bien casi 5 elementos muy interesantes. Lo que tenía que presentar era una ofrenda de grano, era un efa de flor de harina, era 3 corderos, 2 machos y una hembra, y también tenía que presentar ahí un dog de aceite, que era aproximadamente unos 250 o 300 mililitros de aceite de olivo. Y esto, entonces, vamos a ver cuál era la indicación a estas cosas que este hombre había presentado, qué era el procedimiento entonces ahora. Vamos ahora sí al versículo 11, y vamos a ver el versículo 11, dice: y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará el sacerdote un cordero y ofrecerá por la culpa con el log de aceite y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto en el lugar del pecado. Así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica y sobre el pulgar de la mano derecha y sobre el pulgar del pie derecho. Asimismo el sacerdote tomará del log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá el aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano,
pondrá del aceite sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, y sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado, y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto, y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él, y será limpio. Vamos a ver entonces aquí que ya había presentado las cosas, iban a la puerta del tabernáculo. Esto significaba que si bien ya estaba limpio para entrar al campamento, ya estaba limpio ahora para tener comunión con su familia, tener comunión con su pueblo. Entonces ahora tenía que estar limpio para presentar la adoración a Dios y participar y ser apto, como habíamos hablado antes, para presentar la adoración delante de Dios. Así que vemos en el versículo 12 que entonces tenía que tomar el sacerdote un cordero y entonces sacrificarlo por la culpa. Ese cordero también dice que era cosa santísima en el versículo 13 para el sacerdote. Ese se destinaba para el sacerdote. Y de esa sangre, entonces, vamos a ver en el versículo 14, vamos a ver que de esa sangre que se depositaba en un pequeño platito o en un depósito de barro, entonces el sacerdote tomaba con el dedo índice de su mano derecha de la sangre que se colocaba en un pequeño depósito de barro, tomaba de esa sangre y entonces colocaba primero en el lóbulo de la oreja derecha del que estaba siendo sanado o estaba limpio ya de la lepra. Después colocaba en el dedo pulgar de su mano derecha y por último colocaba en el dedo pulgar de su pie derecho. Recordamos que todo esto tenía que ver en relación a algo similar a lo que hacían en cuanto al sacrificio para la dedicación de los sacerdotes. Y esto tenía que ver que ahora él estaría limpio, era un simbolismo de que estaría limpio en lo que escucha, limpio en lo que hace y limpio en sus caminos. Ahora él estaba siendo ya purificado. Había sido pagada la culpa por su pecado que muchas veces habían cometido por ignorancia o tal vez la razón por la cual él había tenido la lepra o tal vez los pecados que él en su situación viviendo fuera del campamento pudiera haber cometido, tal vez en guardar rencor, resentimiento, permitir pensamientos incorrectos en su vida, tal vez enojarse contra Dios, aún poner en duda ciertas cosas en su vida. Y eso entonces tenía que ver en relación a que tenía que haber un sacrificio por la culpa. Después de esto, dice el versículo ahí 15, que el sacerdote entonces pondría en su mano izquierda del aceite de olivo, entonces tomaría con su dedo índice de la mano derecha nuevamente aceite y dice que rociaría hacia el tabernáculo, hacia el lugar santísimo. Rociaría ¿cuántas veces? 7 veces. Número de la perfección, que tiene que ver con Dios en relación a que Dios es perfecto. Lo que hace está bien hecho. Y entonces ahí esparcía o rociaba 7 veces el aceite y después de ese aceite colocaba nuevamente en el lóbulo de la oreja derecha de la persona, en su pulgar derecho y en el dedo gordo de su pie derecho. Repetimos que esto también tenía un simbolismo muy interesante y tenía que ver que el aceite está relacionado al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y el Espíritu Santo tiene que controlar tanto nuestros pensamientos como nuestras acciones, nuestra voluntad y nuestro caminar diario. Ahora encontramos varios simbolismos interesantes. El agua que limpia, la sangre que perdona, que paga un precio.
el espíritu, el aceite que es relacionado con el Espíritu Santo que controla nuestra vida. Y esto entonces nos hablaba de que era importante que las personas pudieran ser no solamente limpias, aptas para tener una comunión, sino también tenían que ser consagradas hacia Dios y tenían que manejar una comunión personal con Dios. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado y hará expiación, y el que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto. Y aquí generalmente se utilizaba la corderita. ¿Recuerdan que habíamos mencionado que había 2 corderos machos y una cordera hembra? Y esto estaba relacionado principalmente al sacrificio por el pecado. Esto lo habíamos visto en Levítico en el capítulo 4, versículos 32 al 35. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto, y después con su dedo el sacerdote tomará la sangre de la expiación, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación por su pecado que habrá cometido, y será perdonado. Y esto nos habla entonces que volvía a una comunión. Y el versículo 20 nos va a hablar ya entonces de que ofrecería el siguiente holocausto o la ofrenda, y esto tenía que ver con una gratitud del corazón de la persona en relación a que había entendido que Dios en su soberanía ahora le había sanado de esa enfermedad. Entonces vemos este procedimiento que tenía que hacer el leproso. Era un procedimiento largo, implicaba varios días, no era de un día a otro, por lo menos implicaba un poco más de una semana y media, porque desde que era traído hasta que alguien podía ir a avisarle al sacerdote, y el sacerdote venir, salir fuera del campamento y entonces hacer todo el sacrificio. Y dijimos, mientras se bañaba, mientras se afeitaba y hacía todo ese ritual, pues más o menos pasaban alrededor de 8 a 10 días. Y vamos entonces a ver que esto era la ofrenda que tenía que presentar la persona que ya había sido limpiada. Esto era el ritual. Ahora, ¿qué sucedía cuando alguien no tuviera el dinero necesario? Recuerden que había sido sacado de la ciudad, había sido una persona que tal vez no tenía el recurso, probablemente su familia sí, porque las actividades familiares continuaban y los ingresos para la familia también, pero tal vez a través de la enfermedad podían haber perdido todo lo que tenían. Entonces, ¿qué sucedía si la persona era pobre? Bueno, a partir del versículo 21 en adelante nos va a mostrar qué sucedía con la persona que era pobre. Y lo voy a explicar un poquito más rápido porque el tiempo se nos está acabando. Y dice ahí, a partir del versículo 21, entonces, que la persona que no tenía muchos recursos tenía que traer presentar delante del sacerdote para los sacrificios, tenía que traer también su ofrenda de grano, flor de harina, tenía que traer también aceite de oliva, pero ahora tenía que traer solamente un cordero y tenía que traer 2 avecillas. El cordero iba a ser para el sacrificio por su culpa, una de las avecillas iba a ser para la expiación y la otra avecilla iba a ser para ofrenda del holocausto. Y el procedimiento era muy similar. Después de la ofrenda por la culpa, entonces lo que hacían, presentaban el cordero, degollaban el cordero, y de la sangre el sacerdote tomaba con su dedo y colocaba en la oreja, en el dedo, en el pie, en el dedo del pie, la sangre. Y después dice que el aceite era derramado en la mano, y de ese aceite se rociaba 7 veces, también en el mismo procedimiento como antes, y después se colocaba el aceite en el lóbulo de la oreja, en el dedo pulgar de la mano derecha y en el dedo pulgar del pie derecho. Y lo que sobraba, que eso no lo mencioné en lo anterior,
que hablamos, es que lo que sobraba en la mano izquierda del sacerdote del aceite era colocado, untado sobre la cabeza de la persona. Y ahí entonces vemos que era importante tener el control del Espíritu de Dios sobre nuestra vida. Efesios capítulo 5, versículo 18 nos habla de que tenemos que ser controlados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora entonces vamos a avanzar y vamos a ver en el Nuevo Testamento el Señor nos deja algunas instrucciones. Pero antes de ir a las instrucciones o los ejemplos que tenemos en el Nuevo Testamento, vamos a ver algunos aspectos que pudimos aprender en estos versículos. En primer lugar, vamos a entender que la lepra no es incurable, que Dios es misericordioso y no solamente Dios en su soberanía permitía la enfermedad, sino también en su misericordia Él sanaba de la enfermedad. Pero también en segundo lugar hemos visto que se puede volver a ser libre y apto para adorar. Podemos recuperar nuestra libertad y podemos nuevamente recuperar esa aptitud para presentar adoración delante de Dios. Otra cosa que podemos aprender de estos versículos es que hay que obedecer las instrucciones de Dios, hacer las cosas como Dios nos indica, no como nosotros queremos. En cuarto lugar, también podemos aprender que no importa la condición en la que nos encontremos, Dios acepta la adoración de una voluntad generosa y de un corazón honesto. No había ningún justificativo para no presentar esta ofrenda de adoración. Dios veía de la misma manera, del mismo agrado, cuando la persona obedecía lo que Dios le estaba pidiendo. No importa qué es lo que traía. Dios no veía con mayor agrado a una cordera que a un pajarillo. Dios veía el corazón de la persona y que realmente obedeciera y trajera con gratitud su ofrenda delante de Él. Ahora dijimos que en el Nuevo Testamento encontramos algunos ejemplos en relación a personas que habían sido leprosas y cómo Jesús les sanó. Y vemos la importancia de estos versículos que hemos visto en el capítulo 13 y capítulo 14 en relación a cumplir y dar testimonio para que las personas puedan ser reincorporadas y pudieran participar nuevamente de la adoración y ser librados de esa situación. Dice en Marcos capítulo 1 y versículo 40, vamos a ver, conocemos la historia, la mencionamos la semana pasada, cómo este hombre se acercó y le rogó a Jesús, si quieres, límpiame. Y él dijo, quiero, sé limpio. Y entonces vamos a ver cómo en el versículo 4, no solamente en el 3 Jesús le tocó y le sanó, sino en el versículo 4 le da una instrucción. Y dice, Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Ahora, no solamente Jesús estaba buscando que este leproso fuera obediente en cumplir con la ley, sino que Jesús mismo había estado aplicando ahora la ley. ¿Qué era lo que correspondía? Pues presentar esa ofrenda, presentar y irse a mostrar delante del sacerdote. Ahora entendemos mejor y tenía que haber todo un sacrificio y toda una reintegración nuevamente, no solamente a la comunidad, sino también se tenía que reintegrar ahora al servicio de adoración al Señor. Recordamos que en este momento todavía no estaba el nuevo pacto, que es por la sangre de Cristo, sino todavía ellos podían ir y ofrecer sacrificios en el templo. Así que lo motiva que vaya y cumpla con lo que la ley había pedido. Y cuando vemos ahí entonces también en Lucas en el capítulo 17, cuando el Señor sana a estos 10 leprosos, la indicación que el Señor les da en el versículo 14 es que ellos tenían que ir y mostrarse a los sacerdotes. Ahora ellos todavía estaban leprosos, pero cuando comenzaron y obedecieron la instrucción de Jesús, dice que en el camino se dieron cuenta que habían sido sanados. Dice, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete,
tu fe te ha salvado. Ahora me llama la atención cómo el Señor siempre da esas indicaciones de que vayan y cumplan en relación a lo que tenían que ofrecer. ¿Cómo entonces nosotros podemos aplicar esto a nuestra vida? Bueno, si recordamos la lepra con el pecado, era un símbolo de pecado, nosotros también podemos, a través de estos versículos, entender que también, al igual que la lepra, el pecado no es incurable. Sí se puede curar. Dios tiene solución para el pecado, porque Dios en su misericordia nos ha ofrecido un sacrificio para que podamos estar limpios y puros, purificados del pecado. En segundo lugar, también podemos volver a ser libres y aptos para la adoración. En tercer lugar, hay que obedecer la palabra de Dios por fe. Generalmente nosotros estamos acostumbrados a obedecer por vista. Si no veo, no hago. Pero el Señor aquí nos hace la instrucción de que debemos de obedecer por fe su palabra. Y en cuarto lugar, no importa la condición en la que estemos o nos encontremos, Dios siempre va a aceptar la adoración de una voluntad generosa y un corazón agradecido hacia Él. No importa si tú tienes mucho dinero o si no tienes dinero, no importa cuál es tu condición, ni social ni económica, Dios acepta la adoración de alguien que tiene un corazón que es honesto y una voluntad que es generosa, un corazón agradecido. Así que vamos a pasar a la siguiente parte del estudio de hoy. Y vamos a resumirlo rápidamente porque ya se nos fue el tiempo. Y vamos a hacerlo, habla acerca de la ley. Esto es muy interesante porque todavía se encontraban en el desierto cuando le está dando la ley, pero recordemos que ahora el contexto en el que está hablando ahí el Señor a Moisés es previo a la entrada. Entonces le está recordando al pueblo lo que le había indicado ahora o le había indicado antes a su familia, y ahora les da esta indicación interesante porque estaban a punto de entrar. Y dice que ahí, el versículo 34 me pareció muy interesante, dice, habló también Jehová a Moisés, y ahora sí dice, y a Aarón, diciendo, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, fíjate bien lo que dice, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión. Ahora, aquí dice, si yo pusiere, y esto está hablando y está recalcando la soberanía de Dios, y que Dios en su soberanía puede colocar esto en la casa, puede permitir que esto suceda, y recuerda que Dios no va a buscar el mal para nosotros, pero sí va a probar nuestro corazón. Ahora, esto iba a mantener alerta al pueblo de Israel. Y dice que cuando ellos entraran y habitaren en una casa, ellos, si ahí surgiere algo, y esto nos habla de que la persona, el jefe de casa, debía de estar atento, y este diagrama está de la siguiente manera. ¿Qué sucederá si alguien tiene su casa, entonces, y observa que en su casa aparecen algunas manchas de hongo o moho en la pared, ¿verdad? Tanto de color así verde como también rojizas? Entonces él tendrá que salir y presentarse delante del sacerdote y decirle que él venga a su casa para observar porque han salido estas manchas en la pared. Entonces el sacerdote, ¿qué hará? Va a observar ahí lo que estaba sucediendo, observará las manchas, y si es de color verdoso o rojizo, entonces sacarán todas las cosas de la casa, saldrá la familia y entonces tendrán que hacer lo siguiente. Tendrán que raspar, quitar esas piedras, esa zona que había sido dañada, sacar toda esa parte, meter ese escombro que sacaban, tenía que sacarlo de la ciudad y colocarlo en un lugar donde estaban las cosas inmundas, y entonces ahí lo que tenían que hacer era restaurar ese pedazo de pared y colocar piedras nuevas, barro nuevo, ¿verdad? Volver a resanar, quitar todo el enjarre o el revoque de esa pared, y entonces poner uno nuevo, y ahí tenían que esperar 7 días.
Si esos 7 días tenían como resultado que la pared nuevamente volviera a sacar ahí estas manchas de moho o estas manchas tanto verdosas como rojizas, entonces la casa tenía que ser derrumbada totalmente. Ya no había otra opción, tenía que ser derrumbada, porque ya había sido quitado todo de raíz, ya había sido sacado todo, se había restaurado, pero no funcionó. Eso quería decir que ya toda la casa estaba contaminada y esto era un riesgo para las personas que estaban habitando ahí. Y este riesgo es que ellos se podían infectar, se podían contaminar, por lo tanto, entonces no serían aptos para la adoración delante de Dios. Así que la casa tenía que ser derribada y tenía que ser sacado todo el escombro fuera de la ciudad a un lugar inmundo. Pero, ¿cuál sería el resultado si entonces esto funcionara y no volviera a aparecer mancha ni verdosa ni rojiza? La persona llamará al sacerdote, vendrá, revisará nuevamente la casa y si esta casa no apareciera nada, entonces traerán lo que se hizo para la limpieza del leproso, ¿se acuerdan? O para declarar limpio a la persona leprosa. Y ahora ellos tendrían que traer también 2 avecillas, 2 palominos, 2 tórtolas. También tenían que traer la grana, la madera de cedro o el enebro y traer también ahí el hisopo. El hisopo tenía ahí algo muy interesante. De hecho, en el Salmo 51, en el versículo 7, David dice que lávame, ¿no?, con hisopo. Y dice que mi piel quedará más blanca que la nieve. Y la idea es que pues la piel cuando había lepra, cambiaba su color y se hacía muy fea y ahora volvía a un aspecto normal. Pero en este caso, vamos a ver que nuevamente el procedimiento era que tomaba el hisopo, tomaba el cedro y lo amarraba nuevamente ahí con la grana. El ave era degollada sobre el vaso de barro con agua corriente, de ahí se mojaba y la casa entonces era rociada 7 veces para ser declarada pura delante del Señor. Y rápidamente esa es la manera en la cual nosotros podemos resumir lo que sucedía con una casa que tuviera esta condición de manchas de moho en la pared. Ahora, ¿qué es lo que podemos aprender de esto, de este pasaje? En primer lugar, que Dios es soberano y Él puede permitir la plaga en esas casas. En segundo lugar, podemos entender que ellos debían de ser diligentes en observar su casa, que tenían que estar pendientes en las manchas que salían en sus paredes, porque era el lugar de resguardo para su familia. En tercer lugar, podemos aprender que hay que hacer una restauración profunda cuando se presentaba estas características. En cuarto lugar, que debemos de sacar lo contaminado y lo corrompido. Y en quinto lugar, que un hogar limpio es un hogar apto para la adoración. Así que eso permitía un ambiente correcto y propicio para adorar al Señor. ¿De qué manera nosotros podemos aplicarlo en nuestra vida? Los requisitos que el apóstol Pablo le da a Timoteo en el capítulo 3 para aquellas personas que estarán en el liderazgo, está diciendo en el versículo 4 que el que gobierne, un requisito es que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y dice el versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Esta palabra gobernar es una palabra muy interesante porque habla de alguien que está parado y que está observando, que está cuidando. Una de las funciones de quien gobierna es cuidar de su pueblo, de cuidar de las personas a quien está gobernando. Recordamos que el que anhela obispado, la palabra obispo, es sobrevedor, es aquel que está viendo por encima de todo, aquel que está cuidando a la grey, cuidando a las personas, y esta es la idea, que tiene que haber cuidado. El Señor Jesucristo, en la noche que fue entregado, cuando fue con sus discípulos, ¿se acuerdan que Él, mientras oraba al Señor, dejó a sus discípulos orando y ellos se quedaron dormidos? Y una de las instrucciones que Él les dio para que no entraran en tentación es que ellos debían de velar y orar para no entrar en tentación.
Esa palabra velad significa estar atentos, con los ojos abiertos, no durmiendo, sino estar observando lo que sucede a nuestro alrededor. Hoy nosotros también podemos aplicar a nuestra vida el ser diligentes en cuidar aquellas cosas que alrededor de nuestra familia pueden ser un peligro que contamine su corazón y los haga no aptos para la adoración delante de Dios. No solamente que contamine y ensucie su vida, sino también no los haga aptos para la adoración delante de Dios. Si lo aplicamos hoy, entonces, tenemos que entender que Dios es soberano y muchas veces va a permitir la prueba en nuestra vida. Va a permitir dificultades o va a permitir que la maldad llegue y toque nuestro hogar. Pero Dios es bueno y Dios nos va a mostrar la salida. También podemos aprender que debemos de ser diligentes en velar por nuestra casa, en cuidar de aquellas cosas que pueden afectar a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestra familia, que puedan contaminar su vida y entonces no hacerlos aptos no solamente para entrar a la presencia de Dios o para estar en comunión con el pueblo, sino también para la adoración delante de Dios. En tercer lugar, también podemos entender que cuando hay una situación así que se presenta en nuestro hogar, nosotros debemos de hacer una restauración profunda. No podemos solamente limpiar y pasar ahí un trapito, sino tenemos que hacer una restauración profunda. Y esto tal vez va a implicar dinero, tiempo y esfuerzo. Así que tenemos que hacer algo para cuidar la situación en nuestro hogar. En cuarto lugar, también tenemos que sacar de nuestra vida y nuestro hogar aquellas cosas que sean un peligro, que puedan corromper nuestro hogar, que puedan manchar nuestro hogar, que puedan hacernos inapropiados para la adoración. Y por último, debemos de tener un hogar limpio, un hogar apto para la adoración. A través de la palabra es el agua que renueva nuestro entendimiento, que renueva nuestro corazón, que renueva nuestra vida y así podemos presentar adoración delante de Dios. Concluimos de la siguiente manera. En primer lugar, Dios nos limpia del pecado por medio de Jesucristo. En segundo lugar, Dios nos limpia para la comunión con Él, para la comunión con los hermanos. Pero en tercer lugar, Dios nos limpia para hacernos aptos para la adoración. Mi pregunta entonces en esta hora es, ¿cómo está tu vida? ¿Ya has sido limpio? ¿Ya has sido limpiado del pecado en tu vida? Así como el leproso. Ahora entonces, da testimonio de tu limpieza. Muestra de una forma correcta lo que Dios ha hecho en tu vida. Maneja una comunión correcta con las personas que están a tu alrededor, con tu congregación, con tus hermanos de la iglesia, con tu familia. En tercer lugar, yo creo que es importante, la siguiente pregunta tiene que ver en relación a tu hogar, ¿cómo está? ¿Realmente está limpio? ¿O hay paredes en tu hogar, hay partes en tu familia que están contaminadas por el pecado, por hábitos pecaminosos, porque has permitido cosas en la vida de tu familia que están contaminando su vida y que les están haciendo inapropiados para la adoración delante de Dios? Hoy yo te invito a que puedas tomar una decisión importante en tu vida y aplicar estas verdades a tu corazón. Vamos a terminar con una oración. Te invito a que cierres tus ojos e inclines tu cabeza. Gracias, Padre, por este tiempo juntos. Te ruego que este estudio sea de bendición a nuestras vidas y que realmente podamos tener un corazón agradecido, un corazón también generoso, un corazón que no esté realmente poniendo delante de ti excusas para hacer lo que tú nos pides. Señor, permítenos aplicar este estudio a nuestra vida el día de hoy. Ayúdanos a, Señor, ser agradecidos, a ir delante de ti, a dar el testimonio de limpieza en nuestra vida. Pero también, Señor, permítenos observar, cuidar nuestro hogar para que no sea contaminado, nuestros hijos sean inapropiados para la adoración y eso también a mí no me permita ser un adorador correcto delante de ti. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Gracias por este tiempo juntos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias. Dios les bendiga y feliz Día del Padre. Hasta luego.